Bien, bueno, entonces bienvenidos a su clase del segundo parcial. Empezamos con nuestra clase del día de hoy acerca de el artículo segundo constitucional. Recuerden ustedes que en la última clase platicamos de las garantías de igualdad. Ya estábamos hablando de la clasificación de las garantías. Y el primer artículo que vimos que es que establece una garantía de igualdad fue el artículo primero constitucional. Terminamos con ese artículo primero constitucional y ahora vamos con otra garantía de igualdad que la establece el artículo segundo constitucional. ¿Sale? Aquí lo tienen ustedes. Este artículo segundo constitucional, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Es el artículo que comienza, ¿verdad? La nación mexicana es única, indivisible, tiene una composición pluricultural, sustenta originalmente sus pueblos indígenas, etcétera, ¿verdad? Más o menos así comienza el artículo segundo de su Constitución. Pues este artículo segundo, fíjense ustedes que lo que mayormente establece o lo que vamos a encontrar en este artículo es lo que se conoce como el pluralismo jurídico, ¿sí? ¿Y qué va a ser el pluralismo jurídico que va a establecer este artículo? Aquí les puse una pequeña definición, ¿verdad? Es el enfoque que analiza la cultura jurídica que la humanidad ha desarrollado de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿sí? Eso vamos a entender por pluralismo jurídico, ¿sí? O sea que nos va a dar una especie de garantía respecto a que nuestro país está compuesto por diferentes culturas, ¿sí? Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que tenemos muchas culturas y por ahí vamos a poner un mapita más adelante acerca de que a raíz de este artículo segundo constitucional surge, otra rama del derecho que conocemos como derecho indígena, ¿sí? Y esta rama del derecho, que es el derecho indígena, pues contempla principalmente todos los derechos y la protección que se le da a este grupo, que son los indígenas. Entonces, este artículo segundo, pues va a establecer prácticamente eso, ¿sí? ¿A qué más se refiere el pluralismo jurídico? Se refiere a los derechos que tiene cualquier cultura para poder desarrollarse. Eso también voy a entender por pluralismo jurídico. Y se apoya en dos postulados, ¿sí? Uno, aquí está el primero en este primer cuadro, ¿sí? El reconocimiento de la existencia de comunidades no estatales creadoras de derecho. ¿Por qué me establece creadoras de derecho? Porque si ustedes recuerdan, como fuentes del derecho, hay una fuente que se llama costumbre, ¿verdad? Esa fuente del derecho, que es la costumbre, pues es obviamente el uso reiterado, ¿verdad?, de algún hábito, de alguna situación que pueda volverse ley. Entonces, el pluralismo jurídico también se va a apoyar en este postulado por el hecho de que, en el caso de los pueblos indígenas, derivado de sus costumbres, pueden crear derecho, ¿sí? Y por eso dice, el reconocimiento de la existencia de comunidades no estatales, o sea, que no pertenecen o no son del Estado, que pudieran crear derecho, como es un Congreso de la Unión, como es la iniciativa tal vez de un presidente de la República, ¿verdad? O sea, no son órganos propiamente estatales que estén hechos para crear derecho. Sin embargo, a través de sus costumbres, los pueblos indígenas pueden crear derecho, pueden crear normas, ¿sí? Y acuérdense que el artículo segundo constitucional lo va a establecer, ¿verdad? Se le da autonomía, que ahorita lo vamos a platicar. Otro postulado en el que se apoya el pluralismo jurídico es este, que estamos viendo acá. El análisis de la producción y aplicación del derecho indígena y sus relaciones con el derecho estatal, ¿sí? Cuando mencionemos la palabra derecho estatal nos vamos a referir al Estado, ¿verdad? Al Estado como tal, que ya ustedes conocen, que ya ustedes saben, nos referimos al país, ¿verdad? Y al país con todas sus instituciones y los órganos que componen esas instituciones, ¿verdad? Entonces, en estos dos postulados se va a sustentar o se va a apoyar el pluralismo jurídico. Sobre todo reconocerle, ¿verdad?, a esa cultura o a esas culturas o comunidades indígenas que tienen una relación con el Estado y que derivado, de esa relación con el Estado puede crearse norma, puede crearse ley, ¿sí? Entonces, eso es algo muy, muy importante que establece el artículo segundo constitucional, ¿sí?
Seguimos. Bien, aquí seguimos con el artículo 2 constitucional. Vean, aquí les puse un pequeño, ahora sí que mapa de algunos, ¿verdad?, pueblos indígenas que por estado de la República o por entidad federativa, pues establecemos o se establecen, ¿verdad?, en nuestro país. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, Baja California, aquí están las culturas que existen, aquí están las culturas que existen en Oaxaca, aquí tenemos las de Chiapas, ¿verdad?, que a lo mejor, pues, algunos de ustedes son de Oaxaca, de Chiapas, ¿verdad? Tenemos aquí los lacandones, los celtales, los zoques, los tzotziles, los choles, ¿no? Entonces, todas estas pueblos indígenas conforman lo que es el país. Son muchas, muchas culturas y que el artículo 2 precisamente va a proteger y le va a otorgar esa protección a estas comunidades, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que me va a establecer este artículo 2 constitucional? Se los puse de manera resumida en esta parte de lo que es la diapositiva, ¿sí? Entonces, me va a establecer básicamente que la nación es única e indivisible, ¿verdad? Y cuando decimos nación, pues nos referimos a México, todo el país, ¿verdad? Dice, es única e indivisible, ¿sí? O sea que vamos a entender por esto que si bien es cierto, se le va a reconocer, ¿verdad?, una naturaleza pluriétnica, ¿sí? Y sobre todo pluricultural, ¿sí? Y anteriormente, fíjense que esta parte de, como así comienza el artículo 2 constitucional, fíjense que sufrió una reforma, porque antes esta primera parte que les estoy mencionando, fíjense que la contenía el artículo 4 constitucional. Sin embargo, se reformó y ahora el artículo 2 es quien me contempla que la nación es única e indivisible. ¿Qué más va a contener? Bueno, pues en los párrafos siguientes se da una interpretación constitucional de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas y de los indígenas de cada región. Vuelvo a repetir, aquí tienen ustedes una referencia, ¿verdad?, de algunas culturas o pueblos indígenas que existen en nuestro país. Y desde el principio se reconoce la protección tanto a los pueblos indígenas como en cuestión de los 3 niveles. ¿A qué me refiero con los 3 niveles? Estatal, federal, municipal, ¿sí? O sea que desde los 3 niveles de gobierno se le debe de dar esa protección tanto a la cultura como a los derechos de los indígenas. Y fíjense que fundamentalmente, ya hablé de los 3 niveles, ¿verdad? Federal, estatal y municipal, pero fíjense que en las constituciones estatales y las leyes locales son las que van a definir con mayor precisión estos derechos. ¿Por qué se le está otorgando esa facultad a los órganos locales? ¿Por qué? Porque imagínense que se le otorgara a nivel federal esta competencia. Obviamente la tienen, pero de poder realizar algunos a lo mejor cambios a la ley o de proteger más a los pueblos indígenas, se le otorga esa competencia a los órganos locales, a las constituciones de los estados. ¿Por qué? Porque cada estado tiene un contexto diferente. Cada estado tiene 4 culturas, 6 culturas, tienen diferentes costumbres, etcétera. Entonces, no pudiéramos darle esa competencia al nivel federal porque entonces no se haría o el nivel federal no tendría un conocimiento tan exacto como el local, porque pues obviamente cada estado conoce, ¿verdad?, su cultura, conoce sus costumbres, conoce a sus comunidades indígenas, cosa que a lo mejor el Congreso de la Unión a nivel federal pues no va a saber con tanto detalle. Entonces, por eso se le da esta facultad más que nada a los órganos locales, por ejemplo, a los congresos de cada estado, de que puedan ellos definir los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tenemos un tercer puntito. Se le da libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas. O sea que ellos pueden ahora sí que elegir de manera interna cuáles van a ser sus formas de convivencia y de organización. Libre determinación, ¿sí? O sea que ellos tienen la libertad, de acuerdo a sus costumbres, de elegir sus formas de convivencia.
Y aquí ha habido mucha controversia o mucho conflicto en el aspecto de que muchas ocasiones, ¿verdad? No sé, por ahí no recuerdo ahorita ustedes si son mayoría en su grupo, si tenemos mayoría de chiapanecos o tenemos de unas, o tenemos oaxaqueños. No recuerdo, ahorita ya se me olvidó cómo está compuesto ahí el salón de ustedes, pero si ustedes son de Chiapas o los que son de Chiapas, conocerán, ¿verdad?, que los pueblos indígenas, por ejemplo, de los Altos, que así le llamamos, ¿verdad?, todas las comunidades que están en San Cristóbal, en Comitán, en San Juan Chamula, etcétera, esas comunidades indígenas, pues se les ha dado una, ¿cómo le podríamos llamar? Una fama, ¿verdad? O una mala reputación ahí de que pues son recios, ¿verdad? Son duros, ahora sí que defienden sus derechos, ¿verdad? Y lo hacen a veces de una manera, ¿cómo le podríamos llamar? No, de una manera agresiva, ¿verdad? Tal vez. Entonces, muchas veces ha surgido ese conflicto o esa controversia de que, bueno, si se supone que somos todos iguales, ¿verdad? Que lo vamos a ver más ahorita en la siguiente diapositiva, en el artículo 4. Entonces, ¿por qué se le da tal vez esa libertad, ¿verdad?, a los pueblos indígenas de poder a veces actuar fuera de la ley, ¿no? De repente se ha dado ese conflicto porque, por ejemplo, en los pueblos indígenas de aquí, de Chiapas, pues muchas veces, a veces la policía, por ejemplo, federal, local, pues no tiene competencia realmente para hacer valer ahora sí que la ley, porque pues esta libre determinación, autonomía, si ahí en esa comunidad indígena, pues ellos mismos están eligiendo su forma de convivencia, pues ellos mismos también van a elegir la forma de resolver sus conflictos, ¿verdad? Y muchas veces eso causa conflicto en respecto a por qué a ellos se les deja de una forma y por qué a nosotros que no somos de cultura indígena, pues se nos deja de otra, ¿verdad? Sin embargo, pues se ha tratado, a raíz de que tenemos esa composición pluricultural, se ha tratado de que se respeten los derechos de los indígenas porque se trata de preservar precisamente esa cultura, ¿verdad? Porque a veces se va desapareciendo, ellos tienen su propia lengua, entonces en muchas ocasiones esas costumbres se van desapareciendo y lo que quiere el Estado con este artículo es lo contrario, que no desaparezcan estas culturas, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí tenemos otro puntito que dice ámbito de aplicación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el ámbito de aplicación se refiere a que ellos van a crear sus propios sistemas normativos. Incluso, fíjense, van a elegir a sus propias autoridades o representantes y también, en este otro puntito que tenemos, también ellos van a establecer los medios que ellos crean necesarios para conservar tanto su lengua, su hábitat, sus recursos naturales, etcétera, ¿sí? O sea que ellos van a prácticamente referente también a la libre determinación, a establecer los mecanismos más adecuados para preservar su cultura, ¿sí? Entonces se le da esa libertad a los pueblos indígenas. Incluso ellos mismos eligen, pues, sus representantes. Ahora, ¿se llevan a cabo elecciones en estos pueblos indígenas? Sí, por supuesto que se llevan a cabo elecciones, pero ¿cómo? O sea, ellos eligen a sus representantes o la manera en que los van a elegir, pero fíjense que, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral manda personal para que los capacite a ellos y para que les explique cómo mejorar la manera en que ellos puedan elegir a sus gobernantes, ¿no? Entonces, ahora sí que no los deja solo, ¿verdad?, el Estado, sino que al contrario, manda personal del Instituto Federal Electoral para que puedan asesorarlos y para que lo hagan de manera, ahora sí que somos un país democrático, ¿verdad?, de manera que se respete esa democracia, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a encontrar, ahora sí que contenido, ¿verdad?, de contenido en el artículo 2º constitucional, ¿sale? Entonces, ya estamos viendo, ¿verdad?, ya vamos 2 artículos de las garantías de igualdad. El 1, que ya vimos en el primer parcial, y este segundo, que vamos a empezar con él en el segundo parcial, ¿sale? Y vamos a ver otra garantía de igualdad, que aquí la tenemos.
en el artículo 4º constitucional, ¿sí? Este artículo 4º constitucional establece también otra garantía de igualdad, o es una garantía de igualdad que está consagrada en el artículo 4º constitucional, ¿verdad? Fíjense que este artículo podemos ahora sí clasificarlo tanto como una garantía de igualdad como una garantía de libertad, ¿sí? Cuando veamos las garantías de libertad, también vamos a encontrar el artículo 4º constitucional. ¿Qué parte del artículo 4º es de libertad y qué parte del artículo 4º es de igualdad? Fíjense, por ejemplo, en cuestión de considerarlo como garantía de libertad, ¿cuándo lo vamos a considerar así? Porque este artículo establece que se le otorga a la pareja la libre opción de elegir el número y espaciamiento de sus hijos. En ese caso me está dando una garantía de libertad, ¿sale? ¿Por qué? Porque me está dando a elegir, ¿verdad?, ¿cuántos hijos puedo tener? Situación que no ocurre en todos los países. Un ejemplo de eso lo tiene China, ¿verdad? Ustedes recordarán, ¿verdad?, que China es un país que, pues, uno de los países más poblados del mundo y que precisamente ha restringido en sus leyes el hecho de que los chinos puedan tener más de 2 hijos. Entonces, esa restricción ahí me está restringiendo la libertad de poder elegir el número. Ahora, en nuestro país, por supuesto que no existe esa restricción. Cada pareja decide cuántos, ¿sí?, y cómo va a tener esos hijos. Porque también el cómo lo establece este artículo, chicos. ¿A qué me refiero con el cómo? Bueno, pues hay en muchos otros países también que algunas maneras de concebir a los hijos, en algunos casos está prohibido. En nuestro país no tenemos ninguna restricción al respecto. Llámese inseminación artificial, llámese inseminación in vitro, llámese la otra forma, permítanme acordarme, vientre de alquiler es la otra forma, ¿verdad? No tenemos ninguna restricción, perdón, al respecto. No hay ninguna restricción, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener tanto en número como en forma el número de hijos que nosotros queramos tener, ¿sí? Obviamente ya va a depender de cada pareja, ¿verdad?, de cada familia. Ahora sí que la manera o la forma o la responsabilidad de cada quien también, ¿verdad?, que será la elección de ese número que queramos tener. Aquí en nuestro país no existe ninguna restricción al respecto, por lo tanto, este artículo en esa parte nos está estableciendo una garantía de igualdad. De libertad. ¿Y en qué parte nos establece la garantía de igualdad de este artículo? Pues cuando dispone que tanto el hombre como la mujer pues son iguales ante la ley, ¿sí? Entonces, ahí encontramos en el artículo 4º que lo podemos clasificar como garantía de igualdad y como garantía de libertad. Vuelvo a repetir, igualdad en el sentido de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y libertad en que nos permite elegir el número y espaciamiento de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con que establece el artículo 4º constitucional, lo podemos clasificar como igualdad y libertad, ¿sale? ¿Y qué garantías consagra este artículo? Aquí tenemos, por ejemplo, las principales, que son 6, ¿sí? Primero, la igualdad jurídica de los sexos. Ya lo mencioné, ¿verdad? O sea, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Este artículo es uno de los más importantes respecto a la igualdad, porque establece esa igualdad de los sexos, ¿verdad? Que tanto las mujeres como los hombres somos iguales y podemos aspirar, y aquí también tenemos ahora sí que el principio de no discriminación, ¿verdad? Por razón de sexo, podemos aspirar a cualquier cargo público, podemos aspirar a tener el mismo salario respecto al varón, que muchas veces eso ocasionaba muchos conflictos, porque hace muchos años una mujer llegaba a ocupar un puesto, pero se le discriminaba por el hecho de ser mujer, y como era mujer, pues le pagaban menos, ¿verdad? Y llegaba un varón y por el hecho de ser varón, pues obviamente se creía que tenía mayor capacidad y entonces se le pagaba más. Entonces, eso cambió con este artículo, con la reforma de este artículo 4º constitucional, y se decretó obviamente que todos los mexicanos, no importa nuestro sexo, somos iguales ante la ley, ¿verdad?
esa igualdad que muchas veces, ¿verdad? Sobre todo en nuestros tiempos, a veces se cree que es letra muerta, ¿verdad? A veces se cree, han surgido muchos movimientos, uno de ellos el feminista, ¿verdad? Que pues precisamente predica eso, ¿verdad? Que no existe como tal una igualdad ante la ley, habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que no, cada quien tiene su concepción, pero el artículo lo consagra. Y entonces, ¿qué me está dando ese artículo? Me está protegiendo que si en caso una autoridad o un particular no quiera respetar esa igualdad, pues entonces me da el artículo 4 esa facultad de exigir que se me respete esa igualdad. ¿Sí? Y ahí sí ya lo puedo hacer a valer a través de varios medios, ¿verdad? Pero la autoridad está obligada a respetarme mi igualdad. Incluso han surgido muchas propuestas, chicos, a raíz de esto. Ustedes sabrán por ahí o se habrán enterado que, por ejemplo, en el Congreso de la Unión se tomó una medida referente a esto. ¿Qué medida? Que pues el Congreso de la Unión, ¿sí? Al momento en que elija a sus diputados o senadores, debe, ¿sí? Cada partido político elegir la mitad de sus diputados o senadores debe de ser mujer y la otra mitad debe ser hombre. Entonces, esa es una de las medidas que se ha tomado para que se respete también esta igualdad de los sexos. Otra garantía que me consagra este artículo son los derechos fundamentales de la niñez, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues estos derechos fundamentales de la niñez pues se va a referir principalmente a que existe una responsabilidad por parte de los padres, pero no solo por parte de los padres, sino también por parte del Estado, de las instituciones, para satisfacer las necesidades y salvaguardar, los derechos de los niños, ¿sí? O sea que hay una obligación por parte del Estado de que se respeten esos derechos de los niños, de crear instituciones, ¿sí? Que se hagan respetar. Y, por ejemplo, hay muchas medidas que se toman en los juicios. Ustedes los que van a litigar, se van a topar, ¿verdad?, con que hay derechos fundamentales de los niños que los jueces están obligados a respetar. Y que, por ejemplo, si estamos hablando de un juicio, cualquiera que sea, en donde esté implicado un menor de edad, el juez siempre va a estar obligado a recabar todas las pruebas necesarias, aun cuando las partes no lo soliciten, ¿sí? Recabar todas las pruebas necesarias para proteger esos derechos, fíjense. Entonces, si tú estás en un juicio de alimentos, por ejemplo, y tú como abogada o abogado no solicitaste una prueba, el juez dice, a ver, quiero llegar a saber cuál es la capacidad económica del demandado, entonces, aunque el abogado de la parte actora no lo haya solicitado, yo lo voy a solicitar. El juez tiene esa facultad, ¿por qué? Porque hay un menor de por medio, ¿sí? Incluso también hay ministerios públicos adscritos a cada juzgado y ese ministerio público también está obligado a velar por los derechos de los niños. Y si, por ejemplo, ¿qué tal? Vamos a poner un ejemplo. Susana y Juan se van a divorciar, ¿no? Y entonces tienen dos niños, uno de 5 años y otro de 8, ¿sale? Pero resulta que el divorcio que van a promover Susana y Juan es un divorcio voluntario. ¿Qué quiere decir el divorcio voluntario? Probablemente ya lo han escuchado, que pues tienen la voluntad los dos de divorciarse. ¿Y qué pasa? Pues no, obviamente no hay conflicto, ¿verdad? No hay litis, los dos se quieren divorciar. ¿Y qué sucede para que proceda este divorcio voluntario? Pues tienen que anexar un convenio. Y en ese convenio tienen que establecer medidas, ¿sí?, para la separación de los cónyuges, pero también medidas respecto a los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pónganse ustedes, ¿qué dicen Susana y Juan? A ver, nos vamos a divorciar, esto te quedas tú, esto me quedo yo, perfecto, todo eso está bien. Pero fíjate que le dice Juan a Susana, te voy a dar de pensión alimenticia 300 pesos mensuales. ¿Ustedes creen que con 300 pesos mensuales va a sobrevivir un menor de edad? Y no solo uno, dije que tenían dos. Pues es obvio que no, ¿verdad? Ese convenio, fíjense, aun cuando las partes son libres de establecer sus derechos y sus obligaciones, resulta que ese convenio tiene que pasar primero ante la fe del Ministerio Público. Entonces, cuando el Ministerio Público dice, a ver, hay dos niños,
uno de 5, uno de 8, y le vas a dar 300 pesos mensuales, no, no se puede. Te regreso tu convenio hasta que yo crea, ¿verdad?, que se están respetando esos derechos del niño, y entonces voy a aprobar tu convenio. Y fíjense que el juez no le va a dar aprobación a ese convenio hasta que el Ministerio Público y obviamente el mismo juez vean que están garantizados los derechos de los menores, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que se deben respetar esos derechos fundamentales de la niñez. ¿Qué otra garantía me establece este artículo? Pues el derecho a la salud. Ahí tenemos, o ahí encontramos el derecho a la salud, encontramos también el derecho a la vivienda, ¿sí? Que todos tenemos derecho a una vivienda digna. También tenemos derecho en este artículo 4 a un medio ambiente adecuado, ¿sí? Y aquí están de por medio los derechos al medio ambiente y los derechos ambientales. Y ese, fíjese que este derecho le llamamos o le conocemos nosotros como un derecho colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque fíjense que tratándose del medio ambiente, lo puede exigir cualquier persona. En cambio, por ejemplo, aquí en este derecho a la vivienda, si no te están respetando el derecho a la vivienda, ¿quién lo puede reclamar? Pues solo la persona a quien no le están respetando ese derecho. Pero en el caso del medio ambiente es un derecho colectivo porque cualquier persona puede interponer algún medio para reclamar que no le están respetando ese derecho. Voy a poner un ejemplo. En el caso ahorita del Tren Maya, ustedes saben que van a construir un Tren Maya que va a pasar, ¿verdad?, por todo el sureste mexicano, y que si a lo mejor Juanito, Ulises, Pedro, Oscar consideran que va a dañar el medio ambiente porque van a destruir bosques, porque van a destruir, no sé, tal cosa, puede promover, ¿sí?, en este caso, un amparo para que se le respete ese medio ambiente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Y, o por último, tenemos aquí que se debe, ahora sí que, tanto el derecho a la salud como el derecho a la vivienda, los menores de edad tienen derecho a una mejor forma de vida, ¿sí? Entonces, no solamente aplica en este caso, bueno, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, pues aplica a cualquier persona, pero aquí se refiere específicamente a los menores de edad, ¿sale? Entonces, eso sería principalmente, ¿sí?, lo que vamos a encontrar en el artículo 4, que pudiéramos resumirlo como que el contenido básico de este artículo es la seguridad familiar, ¿sí? La protección de los niños, las obligaciones de los padres y de las instituciones para darle esa seguridad familiar a la familia, ¿sale? Entonces, eso sería en cuestión a el artículo 4 constitucional y en cuestión al artículo 2 constitucional. ¿Alguna pregunta o alguna duda, chicos? Con esto damos por terminada la clase. Nos quedan 6 minutos. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Uno por uno. No se amontonen. Ya vamos tres garantías hasta ahorita, ¿verdad? El primero, el segundo y el cuarto. Recuerden que todas estas son garantías de igualdad. Recuérdense que vamos a ir clasificándolas por garantías de igualdad, libertad, seguridad, etcétera. Entonces, ahorita vamos todavía en las garantías de igualdad, ¿sale? Entonces, vamos con el primero, segundo y cuarto constitucional. En la siguiente clase vamos a ver otra garantía. Todavía seguimos con lo que es las garantías de igualdad. Nos falta el 12 todavía, el artículo 12 que contempla también otras garantías de igualdad. Nos falta el 13, ¿sale? Entonces todavía seguimos con lo que son las garantías de igualdad, ¿sale? Ya posteriormente ya vamos con las de libertad y así sucesivamente, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Seguritos? Bueno, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Ya les había comentado, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? El examen de su primer parcial va a estar liberado a partir del día de hoy, más tarde, y se va a cerrar hasta el 12 de junio. Creo que es viernes, si no me equivoco. Se cierra el 12 de junio. A partir de hoy lo van a encontrar hasta el 12 de junio. Cuando quieran ustedes responderlo, ¿sale?
Lean, por favor, vean las 3 clases, su clase de retroalimentación, lean, por favor, para que estén preparados para su examen, ¿sale? Del primer parcial. Bien, chicos, entonces, me despido. No queda ninguna actividad. Tienen ustedes que responder nada más lo que sería su cuestionario, o sea, su examen del segundo parcial. Si tienen alguna preguntita o alguna duda, pueden escribirme al chat, ¿sale? Con gusto lo platicamos y espero resolver sus dudas, ¿sale? Entonces me despido. Fue un gusto haber interactuado con ustedes. Por ahí no me participaron, ahora como que andaban ganas con sueño, ¿verdad? Como que no quisieron participar. Pero bueno, ahí va a quedar la clase, chicos. Si tienen alguna otra pregunta o duda, con gusto me pueden escribir, ¿sale? Un gusto, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale, chicos?